Saludos mi gente, saludos familia, bendiciones a todos. Hoy les tenemos otro tema, pero primero le vamos a dar toda gloria, gracia y alabanza a nuestro Dios Padre Celestial por medio de su Hijo Cristo. Le tenemos un tema muy interesante, el amor al prójimo. ¿Qué es este amor al prójimo? Sabemos que el apóstol Pablo habló sobre este amor al prójimo, Cristo habló sobre el amor al prójimo, Moisés habló sobre el amor al prójimo. En toda la Biblia se encuentra este amor al prójimo, pero que en verdad significa amar al prójimo como a ti mismo. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 3 y versículo 17. Y dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, y donde quiera que estemos, tenemos que acordarnos que somos representantes de Dios por medio de Cristo, y tenemos que comportarnos de tal forma, ¿no? Vamos a empezar enseguida, de una vez. Iremos al libro de 1 capítulo 1 y versículo 10. Y dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, ¿qué es que no quiere, qué quiere establecer el apóstol Pablo aquí? Que nosotros no debe haber divisiones, que debemos estar perfectamente unidos en un mismo parecer. ¿Qué significa esto? Iremos al libro de Filipenses capítulo 2 y versículo 2. Y dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, no, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, dice que tenemos que sentir una misma cosa, el mismo amor, unánimes, juntos. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, dice que estimemos al otro como superior a sí mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Como en nuestros trabajos, por ejemplo, nosotros estimamos a nuestros supervisores o managers o gerentes como superiores a nosotros. Nosotros, desde que entran al building, al edificio, nosotros con alegría, una sonrisa, y le enseñamos que estamos alegres de verlos por la mayor parte, ¿no? Igual que a nuestros maestros, nosotros, para llegar al favor de ellos, los recibimos con alegría. Y de esa misma forma debemos estimar al prójimo, alegre, desde que uno lo ve, preocuparnos por en lo que ellos están pasando, preocuparnos por ellos desde que lo vemos, cómo está, cómo te ha ido. No, mira, te voy a contar, no, preocúpate por él mismo, como él se debe de preocupar por ti. Pero vamos a seguir estudiando el tema. Iremos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 9. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 9. Y dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que nosotros hemos aprendido
el amor fraternal o el amor al prójimo, por otro decir, de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde él está sacando eso? Vamos a ver, porque esto no es nada nuevo. Iremos al libro de San Mateo, capítulo 22. San Mateo, capítulo 22, y empecemos en el versículo 34. ¿Cuál es este amor que nosotros hemos aprendido de Dios? Y dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces dice que amar al prójimo, amar al Señor Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero qué en verdad quiso decir Cristo con esto? Porque esto no fue nada nuevo. Vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 19 y versículo 17. ¿De dónde sacó? Porque Cristo es la palabra de Dios en carne, ¿no? Levíticos capítulo 19, versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Cristo supo todas estas cosas porque Él estuvo ahí desde el principio con su Padre. Entonces, este amor al prójimo dice que tú debes amar a tu prójimo como a ti mismo. No debes guardarle rencor a tu prójimo, porque analicemos ese decir. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no quieres que a ti te roben, entonces tú a tu prójimo tú no le vas a robar. Si tú no quieres que te cometan adulterio con tu esposa, tú no vas a hacer eso con la esposa de tu prójimo, porque tú no quieres que te lo hagan a ti. Entonces tú tienes que tratar a tu prójimo, a tu vecino, como a ti mismo. Si tú no quieres que te lo hagan a ti, a tu prójimo no te lo hagan. Es algo muy sencillo, pero vamos a analizar el tema un poquito más. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5 y versículo 11. Efesios, capítulo 5 y versículo 11. El libro de Efesios, capítulo 5 y versículo 11. Y dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, como decía en el Levítico, tú tienes que reprender las cosas, no sea partícipe de la cosa. Si tú ves a tu prójimo, si tú ves a tu hermano en algo que no está bien, tú debes decírselo. Eso es amor. Eso es cuidar a tu prójimo. Es como cuidar, por ejemplo, a tu niño, a un hijo tuyo. Tú no vas a dejar que él toque la estufa que está caliente, que está prendida, porque tú no quieres que él se vaya a quemar. De igual forma, tú quieres cuidar a tu prójimo, advertirle, decirle: mira, eso no se hace, eso no se puede hacer, eso no está bien. Eso es amar a tu prójimo. Esa es una forma de amar a tu prójimo. Ahora vamos a seguir, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 14.
Segundo de Corintios capítulo 6 y versículo 14. Segundo de Corintios capítulo 6 versículo 14. Y dice, no os, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué quiere decir esto aquí? Que no seas parte de lo injusto, no te unas, no te congregues con personas que sean incrédulos, que están en contra de lo que tú piensas o de lo que tú enseñas. Por ejemplo, si tú le dices a tu hermano, mira, no se debe de robar, eso está mal hecho. Tú sabes que él es un ladrón y él sigue haciendo lo malo y tú sabes que él vive ese tipo de vida, esa forma de vida y él está en la calle haciendo y deshaciendo. Y él no escucha, mira, apártate de ese hermano, apártate de esas cosas, porque cosas son del mundo. ¿Qué concordia tiene una persona justa con una persona injusta? ¿Verdad? Vamos a analizar ese tema un poquito más. Iremos a el libro de Amos, capítulo 3 versículo 3. El libro de Amos, capítulo 3 y versículo 3. Y dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una pregunta que dice el libro de Amos. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Si tú eres un muchacho que lo que quieres llegar a ser un profesional, eres estudiado, qué concuerda tienes tú, qué acuerdo tienes tú con un muchacho que aspira a ser criminal, que un muchacho que aspira a hacer fraude, a robar, a atracar, a andar en la calle, embriagado? Ahí esas dos cosas no concuerdan. Entonces, tú tienes que tener esas cosas en mente cuando tú andas con ciertas personas, ¿no? Iremos al libro de Eclesiástico y dice, versículo 13, capítulo 13 y versículo 15, y dice, toda bestia ama a sus semejantes, y cada hombre ama a su prójimo. Toda carne se aparea según su clase, y el hombre se allegará a su semejante. ¿Qué compañerismo tiene el lobo con el cordero? ¿O el pecador o el pecador con el justo? ¿Qué acuerdo hay entre la hiena y el perro? ¿Y qué paz entre el rico y el pobre? Es como en la naturaleza que nosotros siempre vemos que cada ave anda con las otras aves de su misma especie, normalmente. El perro y el gato, muy raro que se vean juntos, al menos que se criaron desde bebés. Pero cada animal, cada persona se ajunta o queda en acuerdo o se congrega con una persona que sea de su misma semejanza. Todas las personas de una misma secta, de una iglesia, se congregan juntos, por ejemplo. Entonces tú tienes que congregarte con las mismas personas que tienen tu misma humildad, que tienes tu mismo parecer, tu misma semejanza, tu misma forma de pensar, que tienen los principios bíblicos por delante, ¿no? En mi país tienen un dicho muy conocido que dice que si anda con cojo al año cojea. O sea que si tú andas con un muchacho que anda cojeando,
por decirlo así, en poco tiempo tú vas a andar cojeando. Y no es literalmente, sino que si tú andas con un muchacho que anda atracando, que anda robando, que anda haciendo malicia, que anda haciendo lo mal hecho, tú vas a aprender de eso también. Tú vas, vamos a ir, vamos a probar eso. Vamos a ir déjame no hablar mucho y probarlo con la misma Biblia. Iremos a 1 Corintios capítulo 15 y versículo 33. A probarlo con la Biblia. También en mi país dicen, probando es que se guisa, ¿no? 1 Corintios capítulo 15 y versículo 33. 33 y dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no peques, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces tú tienes que siempre tener en mente con quién andas y el tiempo que pasa con ellos. Porque algo tú puedes pasar una vergüenza. Si tú pasas mucho tiempo con una persona que anda matando gente, con un asesino, por ejemplo, se te puede pegar un crimen. Cuando viene a ver, esa persona sale preso. ¿Y con quién andaba? Andaba contigo. Y tú vas a pasar vergüenza porque la policía de una vez va a decir que tú haces con esta persona. Te vemos a cada rato con él. Tú puedes caer en una vergüenza. Y es vergonzoso no solamente para ti, pero para tu familia. Cuando tú tienes un familiar que está haciendo lo mal hecho y que cae en malos caminos, a ti te da vergüenza por eso también, porque eso es un familiar. Y la gente al ver que es tu familia, de una vez te ponen en un solo conjunto. O ese primo tuyo, tú lo más seguro andes lo mismo que él. Esa es la forma de pensar de la gente, aunque no sea así, pero es de esa forma es que la gente analiza las cosas. Entonces tenemos que tener eso en mente. Vamos a tocar ese tema un poco más. Iremos a Efesios capítulo 5 y versículo 15. El libro de Efesios capítulo 5 y versículo 15. A ver qué dice la palabra sobre el tiempo que uno pasa con el prójimo, sobre el tiempo y las cosas que uno hace con la otra persona. Efesios capítulo 5 y versículo 15 y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces dice, aprovechando bien el tiempo, teniendo en mente el tiempo que tú pasas con otra persona. Versículo 17. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. Pero dice aquí, ¿dónde fue que lo leí? En la voluntad, el versículo 17. Cuál sea la voluntad del Señor, ¿eh? Vamos a ver cuál es esta voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque dice que hay que ser sabios del tiempo que uno pasa con la otra persona, con el prójimo, con la persona que no están en tu mismo camino. Porque sabemos que muchas veces se nos hace difícil no pasar tiempo con la familia, porque no lo vamos a desechar tampoco. Pero tenemos también que tener en mente el tiempo que pasamos con ellos. Porque dice la palabra que la mala comunicación corrompe los buenos hábitos. Vamos a ir al libro de Salmos, versículo 40, capítulo 40 y versículo 8. A ver, ¿cuál es esta voluntad de cual habló Pablo?
Salmos capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esa es la voluntad de Dios, el hacer los mandamientos de Dios. Y ese es un tema que voy a hacer otra clase, porque mira, en toda esta Biblia, del principio hasta el final, en Revelación, en Génesis, Éxodo, te habla de hacer los mandamientos, de seguir los mandamientos de Dios, para perseverar y para seguir en el amor de Dios. Hay que seguir los mandamientos. Voy a buscar unos cuantos ejemplos de eso. Iremos al libro de San Juan, capítulo 14. Versículo de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú lo amas a Cristo, estas son las palabras de Cristo. Si tú lo amas, guarda los mandamientos. Versículo, este mismo libro, San Juan capítulo 15, versículo 10, y dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Un ejemplo más. Un ejemplo más. Vamos al libro de Revelación o Apocalipsis. Iremos a capítulo 5, versículo 3. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 3. Y dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esa es la voluntad de Dios, mi gente, seguir los mandamientos. Y cuando tú tienes un buen hermano, ¿cómo tú sabes que tú tienes un buen hermano a tu lado? Cuando él guarda los mandamientos. Pero no nos vamos a desviar demasiado, vamos a entrar de nuevo al tema. Vamos a entrar de nuevo al tema, no vamos a caer en ese gancho. Iremos a segundo Tesalonicenses capítulo 3. Segundo Tesalonicenses capítulo 3. Segundo Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. A seguir analizando este amor al prójimo. Y porque estamos hablando de que tenemos que analizar y estar pendiente de cuánto tiempo tú te pasas con estas personas que no siguen los mandamientos, que tienes que analizar y tener en mente de las cosas que tú haces mientras estás con esa gente, y siempre tenerlo en mente. Sí, yo sé que ese primo mío, pero ese primo mío, mira, él está en los malos caminos, déjame no pasar mucho tiempo con él. Yo paso, saludo, mira mi hermano, te doy un poco de la palabra de Dios, lo avisa, le das un buen aviso, un buen consejo, y mira, adiós. Pero vamos a seguir analizando. Segundo Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, por medio de la Biblia, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengas por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Entonces, cuando una persona tú le das consejo, tú lo adviertes, mira, tienes que dejar esa vida que tú vives. Mira, si tú no cambias tu forma de ser, más nunca vas a seguir, más nunca vas a salir de esa vida. Y si la persona no te escucha y tú te cansas de darle ese mismo consejo, mira, sal de esa vida, sal del mundo, deja esa cosa, deja la cosa mal hecha, cambia tu vida, haz un cambio en tu vida. Mira, después de cierto tiempo, tú tienes que empezar
tratar de apartarte de esa persona, para que esa persona se avergüence y tenga en su conciencia que él está haciendo la cosa mal hecha, que él está haciendo la cosa como no son. Y cuando se avergüence, mira, la gente en su conciencia sabe eh, con quién juntarse y con quién no juntarse. ¿Por qué lo digo? Porque una persona que sabe que está haciendo la cosa mal hecha, no se va a juntar contigo sabiendo que tú le vas a decir que eso no se hace. Una persona que está robando, atracando y matando gente en la calle o simplemente haciendo cosas que van en contra de los principios bíblicos, no van a querer estar al lado tuyo sabiendo que tú lo vas a reprender, sabiendo que tú lo vas a corregir, sabiendo que tú le vas a decir, mira, eso no se hace, eso está mal hecho. Y aquí está escrito en la Biblia que eso está en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ver aquí, ¿qué dice la palabra? Cuando tú ves a alguien que está haciendo lo mal hecho, ¿qué tú debes hacer? Debes quedarte callado, debes decirle, qué bien, ja, ja, ja. O cómo tú debes tratar esa situación. Cuando tú ves a alguien que está de mal camino, que está haciendo lo mal hecho, ¿cómo tú tratas la situación? El libro de Ezequiel capítulo 3 versículo 18 y dice, vamos a empezar para tomar un poco de contexto, versículo 17. Y dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces Dios le está diciendo al profeta Ezequiel, dile esto al pueblo de Israel de parte de mí. Dile esto a mi pueblo de parte de mí. Versículo 18. Cuando yo dijera al limpio, de cierto morirás, y tú no le amonestarás, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá en su maldad, pero tu sangre demandaré de tu mano. Entonces, si tú no le das advertencia a una persona que anda en iniquidad, al impío, a una persona que anda en lo malo, a una persona que anda en pecado, si tú no lo reprendes de su mal camino, aconsejarlo, diciéndole, mira, tú estás haciendo lo mal hecho. Dice la palabra que Él va a demandar que la sangre de esa persona va a estar en mano tuya. Tú tienes tú tienes una culpa, por decirlo de esa manera, de que esa persona no llegará a vivir la vida eterna. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, a él no convertirse de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Pero si tú lo aconsejas a ese hermano, tú le dices, mira, eso no se debía hacer, tú debes amar a tu prójimo, no le debes robar, no debes comer adulterio, no debes hacer esto, no debes hacer lo otro, y esa persona sigue en ese mal camino, ya tú libraste tu alma. ¿Y qué más? Tu conciencia está libre. Tu conciencia está libre. Tú te sientes bien, mira. Y muchas veces yo sé que muchos de ustedes pueden, tal vez tienen un momento en su vida que esto le pasó, que usted le advirtieron o le dieron un consejo a un familiar o a un buen amigo y le dijeron, mira, no haga eso, aléjate de ese camino, deja eso, apártate de eso. Y en poco tiempo le pasó algo a esa persona. Y uno dice, tantas veces que yo le dije, tantas veces que yo le aconsejé y él siguió en ese camino. Bueno, por lo menos yo le dije, uno en su conciencia está libre porque uno supo que uno hizo la cosa bien hecha al decirle, al aconsejarlo,
a reprender sus malas acciones. Iremos de nuevo al tema, vamos a seguir con el tema, para no seguir desviándonos. Primero de Corintios capítulo 5 versículo 9. Primero de Corintios capítulo 5 y versículo 9. Y dice: os he escrito, primero de Corintios capítulo 5 versículo 9, y dice: os he escrito por carta, que no os juntéis con fornicarios, no, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os será necesario salir del mundo. Salir del mundo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avario o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Dice que ni comas con esa persona, no te juntes con esa persona, no pases tiempo con esa persona. Tú tienes que tener en mente el tiempo que tú dedicas a tal con tales personas, con fornicadores, con idólatras, con estas personas que andan en males caminos. Porque al tú juntarte con esta persona, tú siendo representante de Dios, como dice en Colosenses capítulo 3, tú le estás enseñando que eso está bien, que eso está bien hecho, que no hay nada malo con lo que ellos están haciendo. Sin embargo, cuando tú dejas de juntarte con esa persona y ellos te preguntan: mira, ¿por qué no? Es que yo no ando en esos caminos, yo no ando en eso, yo no puedo estar en eso. Ellos se van a avergonzar, se van a dar cuenta: mira, tal vez esta persona me está diciendo algo que tiene sentido. Déjame por lo menos analizar lo que dice esta persona, porque es que él no se quiere juntar conmigo. ¿Será que yo en verdad ando en malos caminos? ¿Será que yo en verdad ando haciendo las cosas como no son? Y la persona con su conciencia tal vez llegarán a la verdad. Nadie sabe, solo Dios sabe, ¿no? Pero vamos a seguir. El libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 3 y versículo 12. El libro de Hebreos capítulo 3 y versículo 12. Y dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces tenemos que exhortarnos, amonestar, reprender, razonar con nuestros hermanos, decirle cosas que se mantengan en sus mentes, para que cuando tú no estés presente, ellos acordarse de esa palabra que tú le dijiste, ellos acordarse de ese versículo que tú le dijiste, de esas palabras de Dios que tú le dijiste, para que lo tengan en mente. Y cuando tú no estés presente, mira, tal vez se acuerden de eso, y por medio de la palabra de Dios que tú le habrás hablado, tal vez ellos cambiarán su forma de ser. Vamos a ir al primero de Pedro capítulo 4 versículo 11. Porque muchas cosas a través de la palabra de Dios tú le puedes llegar al corazón de la persona. Vamos a ver qué dice el primero de Pedro capítulo 4 versículo 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, si tú vas a hablar sobre la palabra de Dios, si tú vas a mencionar a Dios, a mencionar a Jesucristo, hablaré con la palabra de Dios, con la Biblia. ¿Por qué? Si alguno ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué tú usas la palabra de Dios? ¿Para qué usas la Biblia? Para que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Para que Dios sea glorificado por medio de ti, por medio de que la palabra que tú le traíste, según lo que dijo Dios, según la Biblia de Cristo, según lo que dijeron los apóstoles, que ellos cambien su forma de ser. Voy a empezar de nuevo. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces, para eso es que tenemos que usar la palabra de Dios, para que Dios sea glorificado en todo. Para que, oye, esta palabra es sabiduría. En esta palabra hay conocimiento, hay entendimientos. ¿Y qué es el conocimiento? Yo me sigo desviando, pero es que este libro tiene tanta sabiduría, tanto conocimiento, que es sumamente necesario que uno no deje nada atrás, que uno toque cada punto necesario, que uno toque cada punto, ¿no? Iremos al libro de Salmos, capítulo 110 y versículo 11, y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Eso es un versículo profundo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y por qué el temor de Dios es el principio de la sabiduría? Porque si tú le tienes temor a Dios, tú vas a seguir sus mandamientos. ¿Cómo tú vas a seguir sus mandamientos? Leyendo la Biblia. Y leyendo la Biblia, tú vas a adquirir la sabiduría de Dios. Y tú vas a querer adquirir la sabiduría de Dios, porque tú vas a querer seguir los pasos que caminó Cristo, según su papá, según nuestro Padre Celestial. Tú vas a querer seguir los mandamientos y lo que dice esta Biblia al punto de la letra, y eso te va a llegar al conocimiento. Vamos a seguir estudiando. Solo tengo un par de capítulos más. Iremos al libro de Eclesiástico en el Apócrifa, capítulo 37 y versículo 12. Y dice: si no mantente con un hombre justo, si no mantente con un hombre justo, a quien conozcas para guardar los mandamientos de Dios, cuya mente está de acuerdo con la tuya y que se lamentará contigo si fracasas. Ese sí es un versículo profundo. Tienes que andar con alguien que sigue los mismos pasos que tú sigues según la Biblia, que concuerdan, que están en los mismos, que quieren seguir la voluntad de Dios, que quieren seguir los mandamientos de Dios. Oye, ¿y cómo tú sabes que tú andas en buenos pasos? ¿Cómo tú sabes que tú andas en buenos caminos según la Biblia? Eso es muy simple, mi gente. Vamos a ir al libro de Primero de Pedro. ¿Cómo sabemos que andamos en buenos pasos? Es muy sencillo, mi gente. Iremos a Primero de Pedro, capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mi gente, para que sigamos su camino. Cristo siguió los mandamientos. Y como Él dice, como dijo Cristo, si tú quieres permanecer en mi amor, sigue los mandamientos, igual como Él siguió los mandamientos de su Padre y permaneció en el amor de su Padre. Es muy simple. Esta Biblia siempre vuelve a lo mismo. Esta Biblia se repite, se repite, se repite. En todos los lugares de la Biblia se repite, se repite. Sigue los mandamientos, ¿no? Vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 4 y versículo 9. Eclesiastés, capítulo 4 y versículo 9. ¿Por qué es importante tener un amigo? Tener un amigo que es similar a uno, de su semejanza, que es semejante a uno, un amigo que siga los mandamientos de Dios, que sea de su mismo conocimiento, que quiera hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver, Eclesiastés capítulo 4 versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Versículo 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay al solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, ahí lo tienen, mi gente. Tener un buen amigo, a su lado, fortalece a uno. Tener un buen amigo que sigue los mandamientos, eh, fortalece a uno, y uno tiene a alguien con quien hablar las cosas, alguien que lo va a exhortar, alguien que va a razonar contigo, alguien que si tú haces las cosas mal hechas te va a reprender, alguien que te va a amonestar. Nos vamos a ver cuál es el ejemplo de un buen amigo. ¿Qué es el ejemplo de quién fue un buen amigo? Vamos a ver quién fue un buen amigo en la Biblia. Iremos a libro 1 de Samuel, capítulo 18. ¿Quién fue un buen amigo en la Biblia? ¿O quiénes fueron buenos amigos en la Biblia? Mejor decirlo. 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Ahora, este ejemplo dice que Jonatán amó a David como a sí mismo. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Jonatán para comprobar que él amó a David como a sí mismo? Versículo 2. Y Saúl lo tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Iremos al versículo 19, capítulo 19 y versículo 1, para ver qué comprueba de que Jonatán en verdad amó a su amigo David como a sí mismo. Capítulo 19, versículo 1. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Entonces, Jonatán amó tanto a su amigo David
que él le dio advertencia de lo que le iba a pasar si no se escondía. Entonces vamos a ver qué más hizo Jonatán por David. Bajemos al versículo 7. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Ahora sabemos que después de eso las cosas cambiaron un poco, porque Saúl de nuevo le volvió el espíritu de maligno, y de nuevo persiguió a David. Pero a lo que le llego es que Jonatán amó tanto a David que hasta fue en contra, bueno, no en contra de su papá, sino convenció a su papá por el momento de que David, él no había pecado contra él, de que no había el por qué él le tenía que caer atrás a David ni querer matarlo, porque David era inocente en aquel tiempo. Miremos un ejemplo más de alguien que tuvo buenos amigos, según la Biblia. ¿Y qué hicieron esos amigos para comprobar que estaban con él? El libro de Job, capítulo 2 y versículo 11. El libro de Job, capítulo 2 y versículo 11, y dice: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar namatita, luego que oyeron todo esto mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él, para consolarle. Versículo 12. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Por 7 días y 7 noches se sentaron ahí con su amigo y lo consolaron, y estuvieron con él. No le dijeron palabras porque sabían que su dolor era muy grande. Si usted lee el primero capítulo de Job y sigue leyendo el libro de Job, uno se da cuenta de tantas cosas que le pasaron a Job, y tanto dolor y las malas cosas que le pasaron a Job. Pero Job, como dice la palabra, nunca pecó contra Dios con su boca, sino se mantuvo firme y glorificó a Dios. Y sus amigos estuvieron ahí por un tiempo para ayudarle sobre ese tiempo difícil que estaban pasando. 2 versículos más, mi gente, para no hacer lo que queden dormidos. Romanos capítulo 15, versículo 1. Romanos capítulo 15 y versículo 1. Ya casi llegamos al fin de la recta, como dice. Romanos capítulo 15, versículo 1. El libro de Romanos capítulo 15 y versículo 1. Y dice: así que
Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces nosotros que somos más fuertes que otros, tenemos ¿cómo fue que dijo? Tenemos que tenemos que soportar las flaquezas de los débiles, o sea, ayudarle con el peso, no peso físico, sino tal vez físico, pero mayormente espiritual y cosas así, con las cosas que ellos estén pasando, ayudarlo, como hicieron los amigos de Job, lo ayudaron en lo que podían, igual como Jonatán hizo con David, lo ayudó en lo que pudo, ¿no? Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, para lo que es bueno. ¿Y qué es bueno según la Biblia? Los mandamientos. Bueno, déjame no decirlo. Déjame buscárselo en la Biblia. Salmo 119, versículo 142. Vamos a ver qué es bueno en la Biblia. Según la Biblia, ¿qué es bueno? Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Eso es lo bueno. La ley de Dios es bueno. La ley de Dios. Déjenme ver. Esto es lo que quería. El libro de Romanos capítulo 7 y versículo 12. ¿Qué es bueno según la Biblia? Porque algo de lo que me gusta de la Biblia es que la Biblia se explica a sí misma. Tú siempre que quieres buscar el significado de algo en la Biblia, claro, tienes que tener a alguien que te enseñe, pero la Biblia, si tú sigues leyendo en la misma Biblia, tú vas a encontrar el significado de lo que estás buscando, porque la Biblia se explica a sí misma. El capítulo de Romanos, capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso es lo que es bueno según la Biblia, los mandamientos. Ok, volveremos a Romanos capítulo 15 y versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. O sea, los problemas de los que tenían problemas cayeron sobre él. Él se puso los problemas del otro sobre él mismo. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Todas estas cosas, mi hermano, mi gente, mi familia, que fueron escritas desde antes, fueron para nuestra consolación, para exhortar, para reprender, para amonestar, para razonar, para consolar, para ayudar, para aconsejar, para todas estas cosas. Esta Biblia tiene abundancia, pero abundancia de conocimiento, abundancia de cosas que son buenas para nuestra vida, que nosotros podemos ayudar a los otros, podemos ayudar al prójimo, podemos amar al prójimo. Todas estas cosas son ejemplos de cómo amar al prójimo. Le voy a dar uno más para terminar la clase. Romanos capítulo 12 y versículo 9. Romanos capítulo 12 y versículo 9. Un segundo.
Este es el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 9, y dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigas. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amonastarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí está, mi gente. El mal se vence con lo bueno. ¿Y qué es bueno según la Biblia? Los mandamientos de Dios. ¿Qué es el amor al prójimo? Amar amar a tu prójimo como a ti mismo. Es el significado. Pero le voy a dar uno más para que estemos claro, como dicen algunos, clara de huevo, de cuál es el amor de Dios. Segundo de Juan, segundo de Juan, versículo 6. ¿Cuál es el amor al prójimo? El amor al prójimo, según Jesús, Él dijo que amar al prójimo como a ti mismo. Primeramente, amar al Señor como a ti mismo. Segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Y dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Desde el principio, Moisés nos estuvo enseñando cuál es el amor. No pecar contra tu hermano, sino amonestarlo, exhortarlo, reprenderlo, razonar con él, darle consejo. Ese es el amor del prójimo. Amarlo como a ti mismo significa hacer todas estas cosas por tu prójimo, por tu vecino. Porque cuando tú andas de malo camino, tú quisieras que alguien esté ahí por ti y te dé consejo. Porque cuando tú estés de mal humor, tú quisieras que esté alguien ahí y te suba, ¿cómo se dice? Te suba te dé alegría. Porque cuando tú estés cayendo espiritualmente, tú quisieras que alguien te suba
te vaya a exhortar, te estime superior a él, como dice la Biblia, para que alguien te ayude espiritualmente, te ayude de cualquier forma. Para eso estamos aquí unos al otro, para enseñarnos amor al prójimo. Y este es el amor al prójimo, seguir los mandamientos. Bueno, mi gente, espero que hayan entendido esta clase. Espero que le haya gustado la clase y los preceptos. Toda gloria, alabanza y gracias a Dios el Altísimo por medio de su Hijo Cristo. Yo soy Capitán Ariel de la Luz de Sion. Espero que hayan sido edificados con la palabra de Dios. Si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, pónganlo ahí en el video. Y si quieren que yo haga una clase sobre algún tema, lo ponen ahí o se comunican con nosotros ahí. Ahí está nuestra información. Shalom, mi gente, y bendiciones.